Muy buenas tardes, compañeritos. Gusto saludarles. Estamos aquí con la sección C, la famosa sección C. Bien, empezamos con el grupo número 7, por favor. ¿Estamos listos? Estamos listos, licenciado. Buenas tardes. Excelente, doña Ana Gabriela. Empecemos, pues. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Solo me confirman que vean mi pantalla, por favor. Sí, ahí está bien. Muy bien. El 29 de abril de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional de Guatemala por la masacre en la aldea Plan de Sánchez y sucesos posteriores, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. La matanza pertenece al conflicto armado interno que vivió Guatemala entre 1962 y 1996. Así, el 18 de julio de 1982, 268 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron ejecutadas. Maltratos, violaciones y asesinatos con disparos y granada de mano, en su mayoría pertenecientes al pueblo maya de Hachi. El ejército los identificó como enemigos internos. La comunidad solo pudo enterrar a sus familiares conforme a sus ritos y creencias en 1994. El 29. Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy, pues, el grupo número 7 hablará sobre la masacre de la aldea de Plan de Sánchez y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Guatemala.
la protección de la honra y la dignidad, al acusarlas falsamente de ser colaboradores de la guerrilla, y la protección judicial, ¿verdad? Al no garantizar que tuvieran acceso a la justicia y a una reparación adecuada. Discriminación racial, al violar el derecho a la vida de las personas, de las víctimas por su discriminación y racismo en contra de los indígenas, al violar el derecho a la libertad personal, arrestarlas y detenerlas arbitrariamente, violó el derecho de asociación al atacar una comunidad que se organizaba para defender sus derechos. La libertad de culto y religión pues fueron atacados también con esta comunidad. El derecho a la reparación adecuada por las violaciones a sus derechos humanos, el Estado de Guatemala pues, no lo estaba realizando. Y la violación al derecho a la libertad de expresión de las víctimas, todo por expresar sus opiniones políticas. Además, tenemos la violación al derecho de la propiedad por destruir sus hogares, sus cultivos y sus pertenencias, y la violación a los derechos de los niños al asesinar 83 niños y niñas durante la masacre. Compañera, continúa. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ana Gabriela. Yo les voy a hablar acerca de las sentencias, y las medidas de reparación dictadas en contra del Estado de Guatemala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria al Estado de Guatemala por la masacre de Plan de Sánchez el 29 de abril de 2004. Encontró que el Estado de Guatemala fue responsable de la masacre de 268 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, en esta mencionada aldea. Dentro de las medidas de reparación dictaminadas en contra del Estado de Guatemala se encontró el reconocimiento público de la responsabilidad. El Estado debía reconocer en medios de comunicación, tanto en español como en el idioma maya achí, su responsabilidad en los hechos. La indemnización de las víctimas, a su vez, debe pagar una indemnización en dólares o su equivalente en quetzales a las víctimas y a sus familiares de la masacre. La investigación y la sanción de los responsables también debía llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas para identificar y sancionar, por supuesto, a los responsables de la masacre. Medidas de no repetición, eso incluye que el Estado debía implementar medidas para evitar que incurrieran situaciones similares en el futuro, incluyendo reformas en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial. Posteriormente, también el Estado se comprometió a generar la reconstrucción de propiedades destruidas y con eso poderles brindar nuevamente una vivienda digna a las víctimas y familiares de las víctimas para que pudieran reconstruir sus hogares. Infraestructura vial adecuada que permitiera el fácil acceso y la fácil comunicación hacia la aldea Plan de Sánchez, así como a sus comunidades aledañas. También debían colocar o hacer posible el agua potable y la electricidad para la aldea. Apoyo psicológico, debía brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas el tratamiento médico necesario para las víctimas y para los sobrevivientes de la masacre, que incluyera, por supuesto, los medicamentos que fueran necesarios. Además, el Estado debe crear un programa especializado para el tratamiento psicológico y psiquiátrico, el cual también debe de ser brindado de forma gratuita. Posteriormente, también tenemos en el tema de la educación, el Estado debe dotar al personal docente capacitado en enseñanza intercultural y bilingüe en educación primaria, secundaria y diversificada en dichas comunidades. Un centro de salud, el cual debe establecer un centro de salud en la aldea con el personal y las condiciones adecuadas, así como la formación de personal del Centro de Salud Municipal de Rabinal para que puedan brindar atención médica y psicológica a las personas que se hayan visto afectadas y que necesiten realmente este tipo de tratamiento. La traducción de la sentencia en el idioma achí
que esto incluía también hacerla llegar y que fuera reconocida para todos los miembros de la comunidad, así como la traducción de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Posteriormente, el Estado de Guatemala también debe pagar las costas judiciales que todo este proceso a nivel internacional generó, el cual aproximadamente asciende a $55,000. Si el Estado en caso cayera en mora, por supuesto también debe pagar los intereses de haber caído en mora que corresponderán al interés bancario, moratorio en Guatemala. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es si realmente el Estado de Guatemala ha cumplido con lo que la sentencia le ha dictaminado. Pues sabemos que el Estado de Guatemala sí hizo las investigaciones pertinentes del caso y en el 2009 lograron condenar a 39 militares, los cuales fueron condenados por los delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones forzosas. Adicional, pues esta condena ha sido un paso muy importante para la justicia en Guatemala y las familias pues sintieron cierto alivio con la reparación del daño que ellos sufrieron, porque sintieron que de cierta parte pues sí se les hizo justicia y el Estado pues parte de su compromiso es evitar estas injusticias en el futuro. Posteriormente, el Estado de Guatemala ha pagado un total de $33 millones de indemnización de las víctimas y sus familiares en la masacre Plan de Sánchez. Además, el Estado ha realizado algunas medidas de reparación simbólica, como la construcción de un monumento conmemorativo en la aldea Plan de Sánchez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aún supervisa la ejecución de la sentencia y dará concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por la misma. Posteriormente, dentro de la sentencia y las medidas de reparación, pues estaba el reconocimiento público por parte del Estado de Guatemala de los hechos y que asumieran la responsabilidad. Este reconocimiento público lo realizó el vicepresidente Eduardo Stein, el cual pidió perdón en nombre del Estado de Guatemala a los familiares de los guatemaltecos asesinados en Plan de Sánchez Rabinal. Pero además, el Estado de Guatemala también ha implementado acciones en materia de derechos humanos para garantizar el respeto de los derechos humanos a los indígenas principalmente. La aprobación de la Constitución de 1985 que reconoce la diversidad cultural y étnica de Guatemala y garantiza los derechos de los pueblos indígenas. La firma de los acuerdos de paz en 1996 que incluye un compromiso del Estado de Guatemala de respetar los derechos de los pueblos indígenas y promover su desarrollo. La creación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en Guatemala, COPREDE, que es responsable de promover y proteger los derechos humanos en el país. Adicional, la implementación de la Ley de Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas, decreto 1082-96, que establece un marco legal para el desarrollo de las comunidades indígenas. La creación del Fondo para el Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas, FIDESI, que es un fondo administrado por el COPREDE para apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas. Aún hay muchos desafíos y mucho que hacer en materia de derechos humanos por parte del Estado de Guatemala, puesto que aún todavía vemos mucha discriminación y racismo principalmente en contra de los pueblos indígenas. La falta de acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos también pues, son evidentes en nuestra sociedad hoy en día. Y la violencia y la persecución en contra de los líderes indígenas siguen vigentes. El Estado de Guatemala tiene la responsabilidad de continuar trabajando para superar estos desafíos y garantizar que los pueblos indígenas de Guatemala puedan disfrutar de sus derechos humanos en plenitud. Pero ¿cómo es la aldea Plan de Sánchez hoy? Pues hoy sabemos que en el 2013 la aldea Plan de Sánchez fue declarada como Pueblo de la Memoria y la Paz por el gobierno guatemalteco. La aldea Plan de Sánchez tiene aproximadamente 1,500 habitantes distribuidos en 300 familias. La mayoría de los habitantes de la aldea aún pertenecen a la cultura maya achí, hablan su lengua materna
Y pues a pesar de que dentro de la masacre muchos de los ancianos que eran los precursores de sus tradiciones fueron asesinados y eso les complicó a ellos continuar con sus tradiciones, pues han logrado mantener sus tradiciones y sus costumbres. Estas son algunas imágenes. Esta es parte del monumento que está en Plan de Sánchez, donde están los nombres y las fotografías de las personas que fueron masacradas durante esta masacre, valga la redundancia. La aldea de Plan de Sánchez es un ejemplo, pues claro, de la lucha de los pueblos indígenas para buscar la justicia y la reparación a estas masacres. Y los sobrevivientes de la masacre han trabajado duro para reconstruir sus vidas y su comunidad, para mantener sus tradiciones y sus costumbres. Ustedes sabrán de que, pues, año con año, en el mes de enero, esa es el área donde se realiza el Rabinalachí, ¿verdad? Que es el baile folclórico de esta cultura. Entonces, muchas gracias. A ustedes. Fabuloso, fabuloso la exposición, fabuloso el empeño y especialmente obtener elementos culturales importantes para agenciarnos de esa cultura guatemalteca tan indispensable, además de lo expresado y una situación real, lo que ustedes muy finamente manifestaron, producto del enfrentamiento armado interno y las víctimas sobre todo, pero se tuvo que ir a la justicia interamericana para agenciarse de esto, ¿verdad? De ese derecho humano a la justicia. Muchas gracias, compañeritos. Felicitaciones a todos. Una observación más. Gracias, licenciado. Tuvimos la intención de ir a Plan de Sánchez. Sin no, embargo, se nota que agarraron mucho fervor, de veras, y eso es parte de evaluamos mucho la idea de ir a Plan de Sánchez y hacer una grabación, pero también como son comunidades que pues sería como revictimizarlos si uno llega a hacer una investigación así, ¿verdad? Un pequeño documental, pues saber cómo nos mirarían, ¿verdad? Entonces, con así como campañas de medicina que yo he realizado en algunas aldeas, pues no es tan bonito que llegue un grupo de personas, ¿verdad? Solo a escarbar un poco de historia, pero sí tuvimos esa intención. Nos apasionó mucho la historia y la sentencia de la masacre del Plan de Sánchez. Pues me alegra un montón, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Todo el grupo trabajó. Okay, perfecto, perfecto. Muchas gracias. No se nota. No, excelente. De veras, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Vamos con el siguiente grupo, compañeritos, por favor. Buenas tardes, licenciado. Les saluda Daira Rivera del grupo número 8. Nuestro tema es Marco Antonio Teixin versus Guatemala. Ahorita la exposición la hará nuestro compañero Uriel Escobar, quien es el que abrirá nuestra exposición el día de hoy. Muchas gracias. Licenciado, compañeros, buenas tardes. Los vamos a poner en contexto acerca de la sentencia del caso Molina Teixin versus Guatemala. Nosotros aparecen a continuación, somos los integrantes. Y nuestro caso es el caso Molina Teixin contra el Estado de Guatemala. Los hechos del presente caso se enmarcan dentro del conflicto armado que se vivió en Guatemala. Durante esta época, la desaparición forzada de personas constituía una práctica del Estado llevada a cabo principalmente por agentes de sus fuerzas de seguridad. 4 militares retirados guardan prisión por la desaparición hace 43 años de Marco Antonio Molina Teixin, un niño a quien hombres armados secuestraron luego de que su hermana Emma Guadalupe
escapara del cuartel donde permanecía detenida de forma ilegal. En el contexto del conflicto interno que vivía Guatemala en aquel momento, la familia Molina Teyssen era considerada subversiva, ya que la mayoría de sus miembros había estado involucrado en grupos críticos al gobierno. La mañana del 27 de septiembre de 1981, Emma Guadalupe Molina Teyssen vestía un pantalón de vestir y un sudadero de lana. Escondidos entre sus prendas, llevaba 2 periódicos de la Juventud Patriótica del Trabajo y otro del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, un documento interno para el estudio de la división y aplicación. Ella viajaba de regreso a Quetzaltenango, en donde vivía. El autobús en el que viajaba fue obligado por un retén militar a detener su paso a la altura de la escuela Santa Lucía Utatlán en Sololá. Emma Guadalupe pertenece al Comité Regional del Partido Guatemalteco del Trabajo. Los soldados que paran el autobús la registran minuciosamente y descubren los documentos que ella llevaba entre sus prendas. La llevan hasta una casa abandonada ubicada en las cercanías, donde la interrogaron. Ella miente acerca de su identidad y los soldados la llevan, la engrilletan y la esconden en una instalación que ella no logra reconocer. Durante al menos 9 días permanece engrilletada a los barrotes de una litera y en al menos 2 habitaciones distintas. Elementos del ejército vestidos de civil la someten a interrogatorios violentos, la acusan de subversiva y la exigen que dé información sobre otros integrantes del Partido Guatemalteco del Trabajo. Le muestran fotografías de varios jóvenes y le preguntan si ella los conoce, si ellos son miembros de la Juventud del Partido del Trabajo, que los delate, pero ella resiste y no delata a nadie. La tarde del 3 de octubre de 1981, los militares le ordenan a Emma Guadalupe que se bañe. Le entregan ropa limpia, lentes oscuros y una peluca y un pañuelo. Cubren sus manos para que los grilletes no queden a la vista. Y a bordo de una Land Cruiser es llevada a hacer rondas por las calles de Sololá y Quetzaltenango en busca de personas afiliadas al Partido Guatemalteco del Trabajo para que ella los reconozca. Al salir de la zona, ella reconoce que está en la zona militar la zona militar general Manuel Lisandro Varías de Quetzaltenango. Ella no delata a nadie y por ende la regresan a los calabozos donde la tenían. Uno de los captores juega con su arma y le ofrece para matarse. Emma Guadalupe toma el arma, apunta el cañón contra su cabeza y cierra los ojos y jala el gatillo, pero el arma estaba descargada. Durante las 2 noches siguientes nadie la visita en su encierro. Debilitada con 20 libras menos, Emma Guadalupe saca fuerzas de la flaqueza y logra zafarse de los grilletes. Una ventana abierta seguramente por un descuido de sus vigilantes le permite escapar. Salta por un pasillo, pasa por el auditorio y varios militares la ven pasar. Camina hasta llegar al puesto de control de la sede militar y el vigilante le pregunta que con quién estaba. Con el canche pelón, responde ella. El guardia la confunde con una de las prostitutas que acostumbraban llevar al lugar. Y Emma Guadalupe aprovecha la confusión para salir. Toma un taxi que la lleva a casa de unos amigos suyos, también militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, donde la refugian. El secuestro de Marco Antonio fue considerado por la familia y la fiscalía una venganza de los militares por la escapada de su hermana Emma Guadalupe de la base militar castrense de Quetzaltenango. Marco Antonio Molina Teyssen era un estudiante de 14 años de edad. Sus padres y su familia participaban en los ámbitos administrativo, académico, político y social de la Universidad de San Carlos de Guatemala y eran identificados como opositores políticos por parte de las fuerzas de seguridad. El día 6 de octubre de 1981 estaba en su casa con la madre Emma Teyssen cuando llegaron 3 hombres armados, de los cuales ella solo vio a 2, que fueron los que entraron a la casa con armas en mano. Luego de ingresar a la casa, engrilletaron a su hijo a un sillón y le pusieron masking tape en la boca para que no gritara. A ella la sujetaron, la llevaron por toda la casa a jalones y vaciaron todo lo que podían registrar. Mientras uno de los sujetos trataba de encerrarla en un cuarto, la empujó y la golpeó. El otro sacó a su hijo de la casa y cuando el sujeto soltó la puerta, ella pudo salir y se dio cuenta que su hijo, a quien le pusieron un costal en la cabeza, lo llevaban en la parte trasera de un pick-up, el cual tenía placas de uso oficial
Luego de varios días, ellos se enteraron que las placas pertenecían a un vehículo oficial de la G2, o sea, la inteligencia del Ejército de Guatemala. El caso no es único, sino que representa una oleada de violaciones de derechos a niños y niñas que se dieron entre los años 1979 y 1983, usados para castigar a sus familiares considerados enemigos internos del gobierno. Tras la desaparición, la familia hizo todo lo que pudo para encontrar a Marco Antonio. Tanto Emma Theisen como su esposo Carlos Augusto Molina renunciaron a sus trabajos para dedicarse a la búsqueda de su hijo. Interpusieron varios recursos de exhibición personal ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y solicitaron un procedimiento especial de averiguación. Sin embargo, los resultados de todas estas acciones fueron infructuosos. El 8 de septiembre de 1998, el Centro para la Justicia del Derecho Internacional, CEGIL, y el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, presentaron una denuncia contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2004, el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aclaró y declaró al Estado responsable de las violaciones sufridas por la familia Molina Theisen y se ordenó, entre otras cosas, investigar efectivamente los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theisen. Hasta la fecha, el paradero de Marco Antonio se desconoce. La Corte reconoció en su informe de cumplimiento en el 2019 los esfuerzos positivos realizados entre 2015 y 2018 en la investigación y juzgamiento penal por las graves violaciones cometidas en este caso. Sin embargo, el Ejército debe continuar implementando acciones para concluir el proceso penal en curso e investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales y dar cumplimiento a las medidas de reparación que permitan localizar los restos mortales de Marco Antonio. Los dejo con mi compañero Rufino, que les seguirá dando más datos del caso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición que se refiere a las reparaciones. La sentencia se dictó el 3 de julio de 2004. Entre las reparaciones y costas que se dictó por dicha Corte Interamericana dice, el Estado debe localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio, lo cual, compañeros, hasta la fecha pues no ha sido posible, ¿verdad? Esa es una de las reparaciones que la Corte en su debido momento pues dictaminó. Otro de los puntos es, el Estado debe investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Además dice, el Estado debe publicar dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la notificación de la sentencia y de reparaciones y costas, al menos por una vez en el diario oficial y en otro de mayor circulación, tanto la sección denominada Hechos establecidos del capítulo 4. El Estado debe realizar en presencia de sus altas autoridades un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con los hechos. Además, el Estado debe de designar un centro educativo en el cual pues debe llevar el nombre del menor, ¿verdad? En este caso del niño. Y además colocar una plaqueta. Otro de las es el Estado debe crear un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzosa. Además dice, el Estado debe de adoptar las medidas legislativas, administrativas de cualquier otra índole
que sean necesarias para crear un sistema de información genética. Además, el Estado debe de pagar la cantidad de $415,000 o su equivalente en la moneda de Guatemala a los perjudicados. En este caso, pues fueron toda la familia, ¿verdad? En audiencia pública de supervisión de cumplimiento de fecha 24 de noviembre de 2022, ya más de 42 años, dice que el Estado debe localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Teyce. Y la respuesta, pues, del Estado de Guatemala fue la siguiente: se han hecho diferentes investigaciones e inhumaciones, las cuales no han dado con el resultado del menor Marco Molina Teyce. Dice, el Estado debe investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzosa de Marco Molina Teyce, y el resultado de este proceso debe ser públicamente divulgado. El 23 de mayo de 2018, el tribunal con competencia en casos de mayor riesgo Grupo C de Guatemala sentenció a penas de más de 30 años de prisión a 4 ex altos mandos de militares por los crímenes de lesa humanidad, violación sexual agravada y desaparición forzada. Los militares son Hugo Ramiro Saldaña Roja, Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García. Fueron condenados por su rol en la desaparición forzada del joven Marco Antonio Molina Teyce y la violación y la tortura de su hermana Emma Guadalupe en el año 1981 durante el conflicto armado interno. Todo lo anterior dice el artículo 1 de la obligación de respetar los derechos, ese fue totalmente violado. Porque dice, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otro índole, origen nacional, social, opiniones políticas, etc. En el artículo 2 de la convención también fue totalmente violado. Dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Fue violado el artículo número 4, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. También fue violado el artículo número 5, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En el punto número 2 dice, nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 7, derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Y así, el número 8, garantías judiciales. El número 19, derecho del niño. Protección a la familia, el artículo número 17. Y el 25, también protección judicial. En resumen, compañeros, después de leer la sentencia, la demanda que se interpuso ante la Corte Interamericana, pues en lo personal fue muy impactante, porque es triste ver la forma en cómo se llevaron a un niño de apenas 14 años, en el cual no fue solo a él, sino que
yo al analizar y estar pensando ahí, me di cuenta que en realidad no fue solo a él, sino que destruyeron la vida de todas sus hermanas. ¿Por qué? Porque ellos en esa época pues tuvieron que andar errante de un lado para otro, escondiéndose de los militares, huyendo de un lugar a otro, aguantando hambre, frío, al extremo que tuvieron que salir a México y totalmente su vida cambió. Eh, Además, después los persiguieron hasta en México, tuvieron que irse a Costa Rica, donde actualmente pues viven. Todos esos hechos sucedieron acá en la zona 19, en la Florida. Ahí fue donde sustrajeron al niño, ¿verdad? Y como les digo, lo llegué al punto de comparar al ver cuando eh, destruyeron toda esta familia, que como ha sucedido acá, ustedes mejor que nadie lo saben. En las noticias se ha visto, ¿verdad? Cuando a veces aparecen cadáveres, un brazo por aquí, una mano por allá, un pie por otro lado. Así sucedió con esta familia. Yo quedé totalmente demasiado impactado que, puchica, le daba ganas quizás de llorar, pero igual estoy aquí. Pero como les digo, así sucedió, porque el ejército o el Estado de Guatemala, en vez de proteger y de garantizar el cuidado de la población, hizo lo contrario, ¿verdad? Y hasta la fecha, tristemente, lo hace, porque todos los que, si nos involucramos en algún ámbito político y queremos hacer las cosas bien, ahí, ahí ya nos miran mal. Entonces, compañeros, es una bonita reflexión ver ese caso y esperemos que nunca vuelva a suceder, ¿verdad? Que ya no vuelva a suceder esa situación. Como les digo, yo quedé muy impactado y destruyeron totalmente. Las reparaciones que el Estado ha hecho, para empezar, ni han entregado el cuerpo porque no ha aparecido el niño. Y a mi juicio nunca va a aparecer, porque hay personas que es más involucradas. Entonces, este es el pequeño, la pequeña exposición que nos toca. Y gracias. Muy bien. Me encanta que se impacten la lectura de casos reales y este caso es todavía muy mencionado en los medios de comunicación porque sigue vigente. Está ahí una lucha jurídica bastante tensa de ambas partes. Muy bien, continuemos con el siguiente grupo, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Buenas noches, doctor. Sí, ¿cómo está? Irving Cuellar, a la orden, y pues nuestra compañera Andrea, que vamos a exponer el caso Jorge Carpio Nicol. En un momento estaré presentando la pantalla. En su momento y pues en el hecho como podemos mencionar el resumen, los hechos de este presente caso que se refieren al señor Jorge Carpio Nicol, que era periodista y político muy conocido de Guatemala, fundador del diario El Gráfico y del partido político USN o la Unión de Centro Nacional. Nos expone que la edición de El Gráfico del 26 de mayo de 1993 en la que Carpio Nicol expresó una visión crítica respecto del autogolpe del señor Serrano Elías, en ese entonces presidente, fue censurada por el Estado. La UCN también condenó el autogolpe y rechazó la ruptura del orden constitucional, con lo cual ocasionó que miembros del partido político de la UCN fueran intimidados por la policía y las fuerzas
militares de ese entonces. En su parte podríamos hablar de lo extrajudicial del caso, ¿verdad? Acá pues nos hace mención en este resumen que pues hemos formulado para ustedes, es que el 3 de julio de 1993, durante la gira proselitista en los departamentos de Tonicamán, Huehuetenango y el Quiché, el señor Jorge Carpio Nicol y su comitiva fueron interceptados por más de 15 hombres armados, quienes cubrían su rostro con pasamontañas. Al identificar a Jorge Carpio Nicol, los hombres armados le disparan a quemarropa, ocasionándole heridas graves que lamentablemente o posteriormente provocan la muerte. Acá es un breve resumen, pero a voces de la declaración de Marta Carpio, pues se podría encontrar muchos más detalles, como que ellos iban en una camionetilla, como que también iba un pick-up, donde iba Sidney Chua, la cual pues también la camionetilla fue abierta por los hombres y que llevaban flashes, como menciona Marta Carpio, la cual no les permitía ver, que incluso pues hubo robo de 1.500 quetzales que Carpio llevaba, que llevaban navajas, reloj, que a ella le robaron la cartera, y de esos 3 disparos que le fueron emitidos pues, a Jorge Carpio Nicol, uno pues en la suprapúbica y en el glúteo izquierdo, y que pues esos fueron los que posteriormente le causan la muerte. Convenientemente en esa parte, o posiblemente Carpio Nicol estaba protegiendo a su mujer porque ella sale ilesa. A la misma acción, ¿verdad? Ella comenta en esa declaración que en el pick-up bajaron a todos y les dispararon a todos, a excepción de Sidney Chua. Otra de las menciones que queremos llegar, y pues como tema de pretensión, la sentencia de fondo que se debía de tocar, que el 1 de agosto de 2003, la Secretaría de Corte en adelante, previo al examen preliminar de la demanda, realizado por el presidente de la Corte, ¿verdad?, la notificó al Estado de Guatemala, junto con sus anexos, y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación sobre el proceso. En ese mismo día, la Secretaría, siguiendo esas instrucciones del presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración y decisión del caso. Finalmente, el 22 de noviembre del año 2004, la Corte Internacional de Derechos Humanos, o como le mencionamos como breve resumen, IDH, consideró que del acervo probatorio del caso existían indicios suficientes para concluir que la ejecución extrajudicial del señor Jorge Carpio Nicol tuvo una motivación política, y por qué al cual mencionamos la ejecución extrajudicial. Además, la Corte estimó que en el proceso interno que se tenía en el presente caso, hubo una obstrucción continua de las investigaciones por parte de los agentes de Estado y de los llamados grupos paralelos que se tenían en el poder en ese entonces, así como una falta de diligencia del desarrollo de las investigaciones, y que con cual se ha determinado que hasta ese momento existía impunidad total respecto a los hechos ocurridos de ese 3 de julio de 1993. Todo ello se vio acompañado de constantes amenazas y actos intimidatorios a los familiares, testigos y operadores de justicia, puesto a que ellos estaban buscando que se hiciera justicia como tal, ¿verdad? La resolución, en este caso de fondo, y que la Corte Internacional de Derechos Humanos dicta el 5 de julio de 2004, se admite el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en su parte considerativa, y a través de ello establece el inciso A, que es el Estado resuelve o reconoce los hechos y su responsabilidad internacional por la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos a la que está pues vinculada. El B, que el reconocimiento manifestado por el Estado no interrumpía el trámite de la recepción ordenada por la relación de las reparaciones y costas, y que finalmente se resuelve, en caso de fondo, admitir el reconocimiento de la responsabilidad internacional efectuada por el Estado y en los términos que se consideraron primero y segundo en dicha resolución, que como lo habíamos mencionado, la violación de derechos humanos, y segundo, ¿verdad?,
las reparaciones y costas como tal. Acá pues se tendría que continuar, como ellos lo mencionan, dentro de este caso de fondo, la audiencia pública convocada mediante la resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese 26 de mayo de 2004, y delimitar sus objetos a las reparaciones y costas en ese proceso. El Estado de Guatemala violó los derechos consagrados en los artículos 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 8, garantías judiciales, artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión, artículo 19, derecho del niño, artículo 25, protección judicial, en contexto con el artículo 1.1 de la Convención Americana. No se respetó el derecho de opiniones políticas y no se respetó a la vida. En Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José, en el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos de estas partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En el artículo 4 de Derecho a la Vida, en perjuicio de los señores Jorge Capio Nicol, Juan Vicente Villacorta, Alejandro Ávila y Rigoberto Rivas, ya que como le indica el artículo del derecho a la vida, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie pues puede ser privado de la vida arbitrariamente. El artículo 5 del derecho integral personal, concatenado con el artículo 3 de la Constitución guatemalteca, indica que se viola el derecho en el perjuicio de los señores Cine Show Díaz y la familia, Marta Arribillaga de Carpio, Mario Arturo López Arribillaga, Jorge Capio Arribillaga y demás familias y acompañantes. Como le indica en su artículo 5 del derecho a la integridad personal, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El artículo 8 de garantías judiciales, en concatenación con el artículo 12 de la Constitución guatemalteca, se violentaron los derechos y garantías constitucionales de las personas. En el artículo 8 de garantías judiciales indica que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 12, Derecho de Defensa, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. El artículo 13 de la libertad de pensamiento y de expresión, en el artículo 35 de la Constitución guatemalteca, indica que se violentó los derechos de todas las personas y de todos los que iban en ese vehículo. En estos hechos verificamos que todas estas leyes han sido violadas y han sido no respetadas por el gobierno, ni siquiera tampoco por el Estado. Acá podemos ver que se ha violado el derecho a la vida de la niñez, ya que el niño Show Arribillaga ha perdido la vida en este atentado. Perdón, se ha trabado mi computadora. Pido mis disculpas. En el artículo 23 de Derechos Políticos, concatenado con el artículo 136 de la Constitución guatemalteca, aquí se violentó los derechos políticos del señor Jorge Capio Nicol, quien era el secretario general y fundador del partido político Unión del Centro Nacional, UCN, y su comitiva, ya que condenaron el autogolpe de Estado y la ruptura del orden constitucional. El artículo 136, deberes y derechos políticos, son derechos y deberes de los ciudadanos. Inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas y defender el principio de alternabilidad y no reelección y ejercicio de la presidencia de la República. En el artículo 25, protección judicial, hubo denegación de justicia en los órganos judiciales sobre sus derechos. En el mismo
Artículo 25 de protección judicial indica que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los Estados partes se comprometen a garantizar a que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las disposiciones del recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión que se haya estimado procedente del recurso. Con el daño material, la Comisión y los representantes solicitaron una compensación por el concepto de pérdida de ingresos de los señores Carpio Nicol, Villacorta Bajardo, Ávila Guzmán y Rivas González. Los representantes indicaron que el señor Carpio Nicol, quien tenía casi 61 años de edad, al momento de su muerte no tenía un salario digno, sino que el ingreso lo proporcionaba el Gráfico, empresa del cual fue director general por muchos años. La Corte IDH observó que era difícil calcular cuál era su ingreso mensual, ya que no fueron apartados comprobantes idóneos para determinar con exactitud el ingreso que percibía al momento de los hechos. Al respecto, tomando en consideración la actividad que señalaba el señor Carpio Nicol, la expectativa de vida de Guatemala en 1993 y las circunstancias del caso, la Corte fijó en la equidad la cantidad de $60,000 en dólares de los Estados Unidos de América por concepción de pérdidas de ingresos. En el daño inmaterial, la jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación. No obstante, por las circunstancias del caso, los sufrimientos que los hechos han causado a las personas declaradas víctimas, en este caso, el cambio en las condiciones de su existencia, así como las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que han sufrido estas, la Corte estimó pertinente el pago de una compensación conforme a equidad por conceptos de daños inmateriales, teniendo en cuenta las distintas facetas del daño aducidas por la Comisión y los representantes. Aplicando las anteriores presunciones, la Corte fijó en equidad el valor de las compensaciones por concepto de daño inmaterial. La indemnización fijada se presentará a continuación como referencia a base de los términos fijados en esta sentencia. Muchísimas gracias. En esta parte y la final que pues tratamos o queremos identificar en su parte de reparación, hablamos que en jurisprudencia constante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. A tales efectos está el artículo 63.1 de la Convención Americana, y esta pues establece que cuando decida que una violación de un derecho o libertad de los cuales estén protegidos en la Convención, la Corte tiene que disponer que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, es decir, en tal que se haya violado su derecho. También en sí, que dispondrá a sí mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que haya configurado la vulneración en específico de ese derecho y el pago de esas justas en cuanto a una indemnización a la parte lesionada. Tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los estados. De esa manera, al producirse un hecho ilícito que es imputable a un estado, surge inmediato la responsabilidad internacional de este por la violación y de la norma internacional de la cual se está tratando, y con lo cual es consecuente que se debe reparar, como una vez más, ¿verdad? Y de hacerse cesar la consecuencia de la violación, que es lo que se buscó y lo que encontró, lo que logró alcanzar, pues este caso en su determinación, la reparación del daño ocasionado también, ¿verdad? Por la infracción de una obligación internacional, y que pues se hacía en base a una plena restitución, la cual se
se tenía en consideración o consistía en el restablecimiento de la situación ante esa dicha violación. De conformidad con los elementos probatorios y que fueron recogidos durante el proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos procedió a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes respecto de las reparaciones, con el objeto de determinar en primer lugar quiénes eran los beneficiarios o cuáles eran los beneficiarios, para luego disponer de las medidas tendientes a reparar los daños materiales e inmateriales. Como lo mencionaba anteriormente la compañera, está esa faceta donde se hablaba de cómo era 61 años de edad de Carpio Nicol al momento de su muerte, y que él no tenía un salario en sí, y pues que dado ese ingreso, pues que le proporcionaba el gráfico, luego de 6 años de tratar de mantenerlo su familia, pues tuvieron que vender todo, puesto que quedaron básicamente en quiebra. A base de esto y también de otras reparaciones que mencionamos acá, pues existía por parte del mismo caso la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar, sancionar a los responsables que nunca se encontraron, y que el Estado debía investigar efectivamente los hechos del caso con el fin de identificar y sancionar y juzgarlos a esos autores materiales que en su momento existieron, y a los intelectuales también como parte de esa ejecución extrajudicial que mencionábamos. En una parte B de esas otras formas de reparaciones, se buscaba un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional y de ese desagravio, para que el reconocimiento de la responsabilidad efectuado por parte de Guatemala y lo establecido o lo que estaba dentro de la Corte brindara o rindiera esos plenos efectos de la reparación del señor Carpio Nicol y los miembros que, como ustedes veían, en una de las imágenes eran alrededor de 29 personas en los daños que se tenían en la indemnización. Y por último, pues que en un inciso C de esas otras reparaciones se habla de una publicación de las partes pertinentes de esa presente sentencia, ¿verdad? Que se buscara que la Corte se diera a estimar como una medida de satisfacción en el Estado, y que debía de publicar dentro del plazo de 6 meses la sección de la sentencia denominada por los hechos probados, así como la parte resolutiva de la misma en el diario oficial o en los diarios de circulación nacional o en algún boletín de mayor circulación de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Esa es la última parte que tenemos para ustedes, es que hay reparaciones pendientes en específico sobre ese caso. Una de ellas, y que de hecho pues en específico son 4, es investigar efectivamente los hechos de ese presente caso de Carpio Nicol con el fin de identificar, juzgar y sancionar, como lo mencionaba reiteradamente en las reparaciones pendientes, remover todos los obstáculos y mecanismos que de hecho y de derecho que se mantienen en la impunidad de ese presente caso, adoptar medidas concretas dirigidas a fortalecer la capacidad investigativa y realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad en relación con ese presente caso de desagravio. Eso es para nosotros el caso, y les dejamos una breve bibliografía que encontramos y que vemos acá las fechas que pues se tienen determinadas, 2004, 2007, 2009, y pues que hay una línea temporal sobre el caso, pues como lo escuchábamos, ¿verdad? Desde 1993. Gracias por su atención y muy buenas noches, compañeros. Perfecto, perfecto, perfecto. Los 3 grupos excelentes. Interesante ver aspectos del conflicto armado interno, desaparición forzada de personas, y este caso, asesinato de un político, y este político no era cualquier político, había quedado en 2 anteriores elecciones en segunda vuelta. O sea, era un político muy conocido en Guatemala,
y efectivamente el gráfico era como la competencia directa de Prensa Libre. Para los compañeritos pequeñitos, pues que a veces esa historia no la saben, pero muy bien, felicitaciones a cada uno de los 3 grupos, y ahora nos miraríamos el próximo lunes, ¿verdad? Porque el viernes es descanso. Pasen un buen inicio de semana, compañeros, y nos miraríamos prácticamente la otra semana. Doy en 8. Feliz noche. Buenas noches.